revelado, el increíble y transformador hallazgo en la casa oculta de la madre de El Chapo, Laura había vuelto a su pueblo, un rincón de Sinaloa que había anhelado escapar durante años. La nostalgia y el desasosiego se entrelazaban en su pecho. La imagen de la ingeniera agrónoma exitosa que una vez fue se había desvanecido, dejando solo la sombra de una mujer marcada por la presión de un legado familiar que siempre esperaba más de ella. En su mente resonaban los murmullos de la hija de... Y esos ecos la ahogaban en un mar de inseguridades. Su regreso lo sentía como un fracasado reconocimiento de lo que había dejado atrás, sueños y ambiciones que parecían ahora tan lejanos. Al llegar a la casa familiar, los recuerdos la asediaban. Las paredes parecían susurrar secretos y promesas rotas. Se atrevió a subir al desván, una habitación dedicada a guardar los vestigios de una vida precomprada. Entre cajas de polvo y telarañas, una vieja caja la atrapó, parecía reclamar su atención. Al abrirla, una avalancha de cartas y fotografías flotó ante sus ojos, recuerdos que pertenecían a su bisabuela, una mujer cuya historia había sido casi olvidada. El nombre de la anciana, un eco perdido, surgió de esos papeles amarillentos y la mirada fuerte en las fotografías desdibujadas la miraba fijamente, como retándola a recordar, a descubrir. Mientras leía las cartas, el sacrificio y la resiliencia de su bisabuela emergieron como un grito ahogado, un llamado a la valentía. Aquellos relatos de lucha por los derechos de su comunidad contrastaban con su propia sensación de vacío. Su bisabuela se había enfrentado a una sociedad opresiva, mientras que ella claudicaba ante las expectativas ajenas. La angustia la invadió al concebir que, a pesar de su graduación y logros, jamás se había despojado de las etiquetas impuestas por su familia. La presión pesaba como una piedra. ¿Esa era la vida que quería para sí misma? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La epifanía llegó. El abrupto impulso de reconocer su propia voz se tradujo en un deseo ardiente de escribir un artículo, uno que denunciara la corrupción que azotaba su pueblo. Sabía que sería un acto de rebeldía y, a la vez, de traición. La pregunta evitada se alzó detrás de cada pensamiento: ¿podría haber reconciliación con su madre, con quienes la rodeaban, si decidía seguir su camino? La imagen de su bisabuela se superpuso en su mente, un símbolo de lucha en un mar de expectativas ahogadas. Mientras luchaba con esta decisión, el peso de los juicios comenzó a aparecer como sombras amenazadoras a su alrededor. La presión social, el miedo a perder la conexión familiar, pulsaban como un tambor en su pecho. Sin embargo, el eco de las cartas, el legado de su bisabuela, parecía murmurar: no temas. Pero, ¿valía más la verdad que el amor familiar? La angustia se instalaba tan profundamente que sentía cada parte de su ser dividida, quedando atrapada en un conflicto moral sin salida. Laura estaba en la encrucijada del desasosiego. Mientras sostenía las cartas con manos temblorosas, sabía que su decisión podría romper lo poco que quedaba de la imagen familiar ideal, pero la verdad ardía en su interior como una brasa que se niega a apagarse. Con la mente acelerada y el corazón retumbando, se preguntaba si su historia podría hacerse eco en su vida, si la batalla de su bisabuela la había preparado para esto. A medida que la tensión aumentaba, la elección se hacía más irremediable y su futuro pendía de un hilo. Las noches se volvían pesadas en el pueblo. Laura, atrapada entre la sombra de su pasado y el fuego de su deseo de cambio, se sentaba en la mesa de la cocina, las cartas de su bisabuela esparcidas a su alrededor. El murmullo de los recuerdos se veía interrumpido por el tintineo de la alacena, como si los objetos en la casa supieran el peso de su dilema. La decisión urgente de escribir su artículo parecía ahora un monstruo al acecho, esperando la oportunidad perfecta para salir a la luz. Con cada línea que leía, la admiración por la valentía de su bisabuela crecía, mientras su propia inseguridad iba en aumento. Si ella pudo enfrentarse a lo imposible, ¿por qué yo no puedo? Se repetía una y otra vez. La idea de tomar el bolígrafo y plasmar sus pensamientos sobre el abuso que presenciaba a diario comenzó a gestarse en ella como una tormenta en el horizonte. Sin embargo,
cada vez que se acercaba al teclado de la computadora portátil olvidada en el rincón, el miedo se apoderaba de ella, paralizándola en su camino. La relación con su madre se convirtió en la mayor fuente de conflicto interno. Laura sabía que su madre, una figura clave en su vida, nunca había aprobado el espíritu rebelde que identificaba como parte de su esencia. Sin embargo, juntas habían vivido los mismos horrores del pueblo, el silencio que había reinado en su hogar no podía continuar. El dilema de traicionar a su madre o a sí misma se tornaba cada vez más fuerte, una batalla que la desgastaba. Un día, salió a caminar buscando respuestas. El aire fresco de la montaña, el brillo de los rayos de sol sobre los campos verdes la conectaba con una parte de sí misma que había olvidado. Mientras caminaba, el entorno natural le recordaba a su bisabuela, y en su mente comenzaba a surgir un plan. ¿Y si su historia no era solo un artículo? ¿Y si podía hacer algo más grande, algo que resonara en su pueblo? La idea de crear un boletín informativo sobre la corrupción y las injusticias en su comunidad prendió una chispa en su corazón. Ese amanecer hasta se dio cuenta de que su voz podría ser la voz de muchos. Ir más allá de su propio sufrimiento y hacer eco de aquellos que no podían hablar se convirtió en su nuevo propósito. La valentía de su bisabuela era ahora su propio escudo. En su mente, se organizaban las ideas, un artículo sería el inicio de una serie de investigaciones. Había gente a su alrededor que conocía la verdad, y no estaba dispuesta a dejar que sus historias se silenciaran. Sin embargo, una lluvia de dudas seguía acompañándola. Necesitaba la validación de otras personas, superar el miedo a ser rechazada. ¿Cuánto tiempo podría esperar hasta que finalmente hablara? La falta de acción le parecía como un grillete que la mantenía atada a su pasado, una presión que acumularía explosiones internas si no sabía cómo liberar su voz. Decidió que el primer paso sería hablar con algunos de sus amigos de la infancia. La incertidumbre la llenaba, pero el impulso de cambiar su historia pronto superó a sus temores. Con cada conversación, la adrenalina aumentaba, la motivación se encendía. Manuales sobre redacción y periodismo comenzaron a encontrarse en su biblioteca personal, y las primeras notas de su proyecto empezaron a tomar forma. Pero mientras el proceso comenzaba a mostrar resultados, la sombra de su madre se acercaba lentamente. Un comentario aquí, una mirada despectiva allá, la mantenían alerta. Y en medio de aquella batalla interna, la voz de su bisabuela no se apagó. La verdad es el camino, le recordaba. Pero, ¿y si decir la verdad significaba perder a su madre para siempre? Con el corazón acelerado, se percató que, más allá del duelo, estaba en el umbral de una necesidad ineludible. Laura comprendió que la resolución estaba cada vez más cerca, y era un camino pavimentado de dudas, pero en cada esfuerzo se veía a sí misma reencontrándose, fiesta de luces en la oscuridad. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. La próxima semana, tenía una reunión con otros periodistas. Había llegado el momento de enfrentar su miedo a ser juzgada, de demostrar que podía ser más que solo la hija de. La tensión que crecía en su interior era palpable, una chispa que podía encender una revolución, o un fuego que consumiría todo a su paso. Y mientras se sentaba a preparar su presentación, una pregunta la acosaba: ¿podría hacer frente a la verdad de su propia historia y la de su madre sin volverse el blanco de una ira familiar? La boca seca y las manos temblorosas dejaban claro que el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. El día de la reunión se presentó con un aire cargado de anticipación y temores ocultos. Laura revisó su presentación una y otra vez, las diapositivas estaban cargadas de datos y testimonios, sin embargo, era su propia voz la que la atemorizaba más. Un ruido sordo en su pecho la acompañaba mientras se hacía camino hacia el café donde se llevaría a cabo el encuentro. Recordó la fragilidad de la relación con su madre, el peso de las expectativas y cómo sus antiguas inseguridades amenazaban con eclipsar su determinación. Al entrar, vio a otros periodistas en pequeñas agrupaciones, todos sumergidos en conversaciones apasionadas, la chispa del activismo ardía en sus ojos. Laura se preguntó si realmente pertenecía a ese lugar. La mirada inquisitiva de su madre parecía seguirla, incluso aquí, a kilómetros de la casa en la que había crecido. No era la primera vez que se encontraba rodeada de personas con una visión clara, y esa sensación de pertenencia la había eludido. Esta vez es diferente, se repetía mientras se forzaba a respirar hondo. Cuando comenzó su presentación, su voz vaciló ligeramente al abordar la primera diapositiva. Pero a medida que se adentraba en la narrativa de abusos y silencios, notó que la adrenalina empezaba a fluir.
La familiaridad de las palabras, la elocuencia de su historia volviendo a cobrar vida, la llenó de un renovado sentido de propósito. Sus compañeros la escuchaban con atención, había algo poderoso en compartir la verdad de manera cruda y sin adornos. Las preguntas empezaron a surgir, cada una afilada como cuchillos, desafiando no solo la validez de la investigación, sino también su propia capacidad para resistir la crítica. ¿Cómo piensas obtener testimonios sin que se revolee el pozo de la desconfianza en el pueblo?, preguntó un periodista con voz firme. La pregunta la tomó por sorpresa, pero en lugar de tropezar, se dio cuenta de que estaba preparada. Había escuchado a muchas personas, sus relatos resonaban en su mente como ecos. La verdad no solo corresponde a quienes han sufrido. También pertenece a aquellos que se niegan a hablar. Hablar es un acto de valentía, afirmó con un tono decidido. Cada interacción que se desataba aumentaba sus certezas. Laura se sentía imbuida de una fuerza nueva. Había una conexión entre su pasado y su presente, una fusión que la impulsaba a seguir adelante. Los rostros de los otros periodistas se volvían más cercanos, comprendía que no solo había compartido un relato, sino un anhelo colectivo de justicia. Sin embargo, al final de la reunión, cuando los aplausos comenzaron a resonar en el aire, la tensión no desapareció. Laura sabía que había encendido algo, pero también que los primeros pasos de su travesía estaban plagados de desafíos aún más grandes. Al salir del café, notó que su teléfono vibraba insistentemente en el bolsillo, una notificación que hacía eco de sus temores, un mensaje de su madre. El contenido era un torrente de emociones, preocupación, confusión y desesperación por entender sus acciones. ¿Por qué no puedes simplemente olvidar todo esto? Estás arriesgando nuestra relación. Laura sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Era como si esos mensajes presionaran cada rincón de su convicción, tentándola a dar marcha atrás. En ese instante, quedó clara la batalla que estaba por librarse, no solo contra las voces externas de su comunidad, sino contra el eco del amor y los miedos que la ataban a su madre. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar?, se cuestionó en medio del tumulto de sus pensamientos. Había despertado un fuego dentro de ella, sí, pero también había abierto la puerta a innumerables consecuencias. La noche anterior a su presentación había sido solo el principio. A medida que el día se tornaba en noche, cada mensaje de su madre se convertía en un recordatorio de que no podía simplemente desvanecerse en el pasado. Laura se dio cuenta de que debía encontrar la manera de reconciliar sus deseos con las expectativas familiares, o corre el riesgo de perder lo más valioso en su búsqueda de la verdad. Y así, mientras el cielo se teñía de oscuridad, Laura se preguntó, ¿cómo puedo ser la voz de muchos sin perder mi propia voz en el camino? Cuando el silencio de la noche se instaló en su habitación, Laura se sintió abrumada por la interacción reciente con su madre. La carga de la expectativa familiar la perseguía, y con cada mensaje, sentía que su determinación podría desvanecerse como el eco de sus palabras. Sin embargo, en lugar de dejarse absorber por la angustia, decidió que ya era hora de confrontar no solo a su madre, sino también sus propios temores. El día siguiente transcurrió en una especie de parálisis, cada tarea diaria parecía trivial en comparación con la lucha interna que vivía. Conforme se acercaba la tarde, su mente giraba en torno a la idea de recopilar más testimonios. Sabía que su éxito dependía de la autenticidad que pudiera encontrar en las historias de los demás, pero ¿cómo podía hacerlo sin el apoyo familiar que, de alguna manera, constituía su refugio emocional? A medida que las horas pasaban y la lluvia comenzaba a caer, ese mismo torrente que ahora inundaba su capacidad de acción pareció transformar las emociones de duda en una chispa de claridad. Decidió dar un paso más, iría a visitar a uno de los entrevistados que había conocido en la reunión anterior, una mujer que había sufrido en silencio durante años. Laura sentía que este encuentro podría ofrecerle no solo una voz ajena sino, posiblemente, la reafirmación de su propio relato. Al llegar a la casa de Clara, la mujer la recibió con miradas cautelosas pero también con una bienvenida que irradiaba calidez. Laura sabía que iba a empaparse de vulnerabilidad, y que la exposición a un nuevo relato podría empujarla a profundizar su conexión con su propia historia. En el aire, flotaba la incertidumbre, pero también un sentido de propósito. Se sentaron en una mesa de cocina, y mientras Clara comenzaba a compartir su verdad, Laura sintió que la pena ajena abría nuevas puertas en su propia mente. Muchas veces, deseé que alguien me escuchara, dijo Clara, las líneas de su rostro marcadas por experiencias desgarradoras. A cada palabra,
Laura podía ver reflejada una parte de su propia vida en esa búsqueda de valor y reconocimiento. Era como si estuviesen entrelazando sus narrativas, y en ese hilo invisible, Laura comenzó a entender que su voz no siempre tendría que ser una lucha solitaria. A medida que absorbía la historia de Clara, su propia identidad como periodista se reafirmaba. Cada testimonio que recogía se sentía como ladrillos construyendo un nuevo camino hacia la verdad. Era un proceso de autorredescubrimiento, y aunque su madre seguía enviando mensajes que encienden la preocupación, Laura comenzó a ver esos textuales como su visión y su realidad, no como una prisión. El tiempo pasó volando entre sus risas y lágrimas compartidas, y cuando la visita llegó a su fin, Laura se despidió con un renovado sentido de propósito. La vulnerabilidad de Clara resonaba en su interior, y ella entendía que ahora tenía aún más razones para continuar en su búsqueda. No puedo si sigo permitiendo que el miedo de otros defina mi camino, pensó mientras se alejaba. En el camino a casa, el cielo se despejó y la luz del sol atravesó las nubes, una metáfora de su lucha por emerger. Pero con cada paso que daba hacia adelante, otras preguntas comenzaron a formarse en su mente. ¿Qué sucederá cuando revele las historias que podrían implicar a personas poderosas? ¿Qué ganas y qué pérdidas implica ser portadora de tantas verdades? Una determinación ardiente comenzó a tomar forma dentro de ella, reconociendo que la lucha no solo era externa, sino que se definiría en cada decisión que tomara. Así, se sintió más preparada que nunca para enfrentar lo que vendría, pero no sin un nuevo dilema que la acechaba: ¿cuánto vale la verdad cuando está en juego el amor familiar? La noche prometía ser reveladora, y Laura se dio cuenta de que cada elección la acercaba más a su objetivo, pero también la alejaba de la vida que había conocido. La mañana posterior a su visita con Clara, Laura despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que le revolvía el estómago. La experiencia la había dejado con nuevas energías, pero también con un creciente sentido de responsabilidad. La sensación de que debía actuar era abrumadora, un fuerte impulso que resonaba en su interior más que el eco de cualquier mensaje familiar. Mientras tomaba su café, Laura sopesó las palabras de Clara: deseé que alguien me escuchara. Era un recordatorio de su propósito fundamental. No solo pretendía investigar y contar historias, quería ser la voz que diera a otros la oportunidad de ser escuchados. Era un poder que conlleva riesgos, especialmente cuando las vidas de otras personas se entrelazan con la suya. Sin embargo, cada historia contada la transformaba. La conexión emocional con esos relatos la hacía más fuerte, más valiente. Eso la llevó a cuestionarse: ¿cómo podría documentar esas verdades sin miedo? La respuesta comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba crear un espacio seguro para que los entrevistados pudieran hablar, uno en el que pudiera proteger sus identidades si era necesario. Laura decidió que buscaría un lugar donde estas voces pudieran resonar sin temor a represalias. En su búsqueda, recordó la antigua biblioteca del barrio, un lugar que había sido el refugio de muchos durante su juventud. La idea de ese espacio le proporcionó una calma, como si allí las palabras pudieran fluir sin restricciones. Laura decidió que organizaría un pequeño encuentro abierto, una sesión donde compartir historias sería el eje central, sin presiones externas. A medida que pulsaba la idea en su mente, su gestión del tiempo y la logística se transformaron en un poema mental de organización. Comenzó a escribir un borrador de invitaciones y a contactar a más individuos que habían expresado interés en compartir sus experiencias. La tarea era titánica, pero sentía que cada paso la acercaba más a su objetivo. El deseo de ver esas voces compartidas la mantenía despierta por las noches, y aunque la presión familiar continuaba pesando sobre sus hombros, había algo en su determinación que empezaba a desgastarla. Cada mensaje de su madre la hacía dudar y preguntarse si la decepcionaría. Sin embargo, Laura encontró un poderoso aliado en la angustia: la sola idea de decepcionarla se convirtió en un catalizador. Quería demostrar que había un camino diferente, uno que se alineaba con su autenticidad. Cada historia era un peldaño hacia esa libertad, y decidió que no arriesgaría su propósito por el miedo. Convocó, entonces, a su madre, buscando conectar de nuevo, pero esta vez con un objetivo claro: explicarle su visión sin que sus palabras se vieran ensombrecidas por los temores ajenos. El día de la reunión con su madre se acercó y, mientras se bañaba y preparaba, una inquietud la invadió. ¿Cómo podría hacerle entender que su camino no iba en contracorriente de sus expectativas, sino que lo transformaba? Toda la fortaleza que había recolectado en su viaje se pondría a prueba. En su mente, un diálogo interno se preparaba meticulosamente, una defensa para su elección. Al llegar,
Se sentaron frente a frente. La conversación comenzó casi cordial, pero Laura sabía que pronto se sumergirían en el conflicto. Voces familiares se agolpaban en su mente. ¿Qué pensaría su madre al escuchar que las historias que habitarían su proyecto podrían volverse públicas? Cuando dejó caer la frase clave que había estado ensayando, el ambiente cambió. Mamá, necesito que entiendas que esto es importante para mí. No solo estoy contando historias, estoy dando luz a verdades que necesitan ser dichas. El gesto de su madre, entre la sorpresa y la inquietud, reveló una nueva capa de la relación que había creído sólida. ¿Podría ella aceptar la decisión de Laura? Justo cuando pensó que comenzaba a abrirse la conversación, la interrumpió un mensaje inesperado en su móvil, un recordatorio de que el peligro de tomar decisiones significativas siempre estaba presente. Y en ese instante, Laura supo que la pelea por su verdad apenas comenzaba. La esfera de las revelaciones personales se expandía, y la pregunta que emergía a la superficie era desconcertante: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para vivir su verdad? La incertidumbre del camino hacia adelante la mantenía alerta, ya que, aunque podía reconocer el poder de sus elecciones, la posibilidad de prohibiciones y traiciones la acechaba. Cada palabra contada en el lenguaje de la verdad podría tambalear no solo su futuro, sino también el de quienes se atrevan a contar sus historias. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de su revelación? Así, el umbral ante su madre se convirtió en un hito de decisión, y mientras la tensión cargaba el espacio, Laura entendía que podía dar el paso que la llevaría hacia su propia libertad, pero también hacia caminos desconocidos ante los cuales nunca se había atrevido a asomarse. La charla con su madre había dejado a Laura en un estado de reflexión profunda. La habitación era un eco de sus pensamientos, y el silencio pesado que siguió al cruce de palabras se había convertido en un hilo que la mantenía unida a su propia identidad. Mientras el sol se ponía, llenando la habitación de tonos cálidos, sentía la presión de la expectativa familiar como una manta apretada que le dificultaba respirar. Laura se sentó en el borde de la cama, revisando mentalmente el desenlace de la conversación. Había un desacuerdo palpable, pero en su interior, una chispa de determinación se avivaba con cada recuerdo de las historias que había escuchado. Había afirmado que el testimonio podía cambiar vidas, y aquella afirmación resonó con fuerza en su corazón. Fue entonces cuando decidió que debía encontrar a aquellos que estaban dispuestos a compartir sus relatos. El día siguiente lo dedicaría por completo a la búsqueda de voces auténticas. Pasó horas investigando perfiles en redes sociales, contactando a posibles interesados y forjando conexiones. Lo que comenzó como un solo proyecto personal se estaba transformando en una misión que la impulsaba a seguir adelante. La finalidad era clara: debía darles a esas voces el espacio que merecían. Al amanecer, se despertó con un propósito renovado. Como si cada célula de su cuerpo estuviera alineada con su misión, Laura se preparó para salir. Armada con su grabadora y un cuaderno de notas, se dirigió a un café en el centro, un punto de encuentro donde hacían vida personas de diferentes contextos. La emoción la atravesaba mientras pensaba en las historias que podría escuchar allí. Al llegar, el bullicio de las conversaciones la envolvió, y en ese ambiente vibrante, se sintió inmediatamente motivada. Se acercó a una mesa donde un grupo de personas conversaba animadamente. Su corazón palpitaba con fuerza, necesitaba romper el hielo. Sin pensarlo dos veces, se unió a la conversación, deslizando detalles sobre su proyecto y su deseo de contar historias sin censura. Para su sorpresa, las reacciones fueron positivas. La gente se mostró interesada, algunos incluso expresaron su deseo de compartir experiencias que nunca habían sacado a la luz. Laura se sumergió en esos relatos, cada uno era un mundo en sí mismo. A medida que escuchaba, una mezcla de fascinación y responsabilidad crecía en su pecho. Comprendía que cada historia era un reflejo de una lucha personal, de dolor y triunfo, y ella estaba en la posición crucial de canalizar esas emociones en un algo tangible. Sin embargo, en el fondo, sus inseguridades persistían. A cada paso que daba en su nuevo rol, la sombra del juicio familiar seguía acechando. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se preguntaba. La voz de su madre resonaba en su mente, un recordatorio constante de que esta elección no solo impactaría su vida, sino también la de sus seres queridos. A pesar de las dudas, una idea se fue formando en su mente: debía enfrentarse a su madre de nuevo. Era el siguiente paso necesario no solo para tranquilizar su conciencia, sino para fortalecer su compromiso con el propósito que había abrazado.
Sabía que la confrontación significaría abrir un nuevo capítulo entre ellas, pero también podría ser el momento de reconciliar su vida personal con su pasión profesional. Decidida, Laura organizó su próximo encuentro con su madre. En su mente, preparaba un nuevo discurso, uno que reflejara no solo lo que quería hacer, sino por qué era fundamental para su identidad. Nunca había pensado que la lucha por su verdad la llevaría a una batalla familiar, pero estaba dispuesta a abogar por sí misma y demostrar que el camino hacia su autenticidad valía cualquier sacrificio. Al cerrar la puerta del café detrás de ella, un nuevo sentido de claridad se estableció en su corazón. Cuanto más se adentraba en el mundo de las historias ajenas, más se acercaba a desvelar su propia narrativa. Sin embargo, el caos se avecinaba. Justo cuando estaba a punto de regresar a casa, recibió un mensaje alarmante, algo que cambiaría el rumbo de su proyecto y su relación con su madre. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a las repercusiones de su revelación? La encrucijada en la que se encontraba no solo definiría su camino, sino que podría también separar o unir a los que amaba. La incertidumbre la amenazaba, pero Laura sabía que había llegado el momento de empoderarse a sí misma y enfrentar lo que estaba por venir. Laura caminó sola por las calles, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El mensaje que recibió había sido inesperado, un antiguo conocido de su madre, alguien que había estado en el círculo familiar pero que había quedado en el olvido, había compartido un secreto. Un secreto que, de hacerse público, podría desestabilizar no solo la imagen que Laura había construido sobre su madre, sino también su propio propósito. Mientras avanzaba, las dudas comenzaron a colisionar con su determinación. ¿Qué pasaría si este descubrimiento daña su reputación? Se preguntaba. Su madre siempre había mostrado una imagen de fortaleza, de dignidad, una figura bajo la que Laura había crecido y a la que siempre había admirado. Pero, ¿era esa imagen realmente una representación completa? Laura sentía que necesitaba saber más. Este descubrimiento podría ser tanto una oportunidad como una amenaza, un dilema moral que la empujaba a cuestionar sus objetivos. La idea de encontrar la verdad detrás de las palabras de aquel hombre la motivó a actuar. Así que, en lugar de regresar directamente a casa, se dirigió a hacer preguntas. Se detuvo en una librería cercana, un lugar que solía visitar con su madre de pequeña. Allí se sumergió en libros de historia local, en busca de pistas que le pudieran ayudar a entender mejor la voz del hombre y la historia que su madre había guardado. Por horas, revisó recortes de periódicos, testimonios y relatos que parecían susurrar historias olvidadas. Sentía que cada hoja que pasaba la acercaba a una verdad que, aunque incómoda, podía reforzar su propia narrativa y su compromiso con el proyecto. La idea de contar historias auténticas ya no era solo una pasión, era también una herramienta para comprender su propia vida y las luchas de quienes como ella se sentían atrapados entre las expectativas de su entorno y sus propios deseos. A medida que se adentraba en su investigación, los ecos del pasado comenzaron a resonar en su mente. Recordó las conversaciones con su madre, la forma en que ella siempre había modelado su realidad, y cómo cada palabra había tenido un impacto en la forma en que Laura veía el mundo. Pero también empezó a comprender que la verdad no siempre es sencilla. Las historias que había escuchado en el café ahora se entrelazaban con una historia familiar que quizás estaba dispuesta a enfrentar, incluso si eso significaba confrontar a la persona que más admiraba. Pasó la tarde en la librería, absorbiendo información y fortaleciendo su determinación. La complejidad de su situación le quitaba el aliento, pero también provocaba un fuego inquebrantable en su interior. Sabía que la próxima conversación con su madre sería vital, no solo por su relación, sino porque jugaría un papel crucial en cómo continuaría su propio viaje personal y profesional. Finalmente, salió de la librería con la cabeza llena de información y nuevas preguntas en su mente. Cada paso que daba hacia su hogar se sentía como un paso hacia su verdad, una verdad que debía ser revelada, no solo para su madre, sino para ella misma. Al llegar a casa, preparó una taza de té, sus manos temblorosas mientras su mente se esforzaba por organizar las ideas que iba a compartir. La lluvia comenzó a caer, creando una atmósfera cargada de tensión y anticipación. Decidió que había llegado el momento de enfrentar a su madre con un arsenal de información, pero también con el deseo profundo de entender. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de marcar el número que le conectaría con su madre, el teléfono vibró de nuevo con un mensaje. Era una nota de voz del mismo hombre que había revelado el secreto. «Necesitas escucharme», decía. La incertidumbre la envolvía,
Pero había un impulso irresistible en su interior que la empujaba a desentrañar lo que se escondía detrás de aquellas palabras. ¿Estaba realmente a punto de abrir una puerta que tal vez fuera mejor dejar cerrada? La encrucijada se hacía más evidente, y Laura sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó. Laura se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, su pulso acelerado resonando en sus oídos. El mensaje martillaba en su mente: «¿Necesitas escucharme?». Esa voz, que había despertado curiosidad y miedo, se convertía en una amenaza y una promesa a la vez. La balanza entre el deber y la elección personal pendía delicadamente. Aceptar esa llamada significaba jugar con su propia realidad y con lo que creía acerca de su madre. Con determinación, puso el té en la mesa y se sentó en el sillón, aún temblando por la emoción. La lluvia afuera golpeteaba el vidrio como si también ella estuviera ansiosa. ¿Qué podría revelarle este hombre que cambiaría el curso de su vida? De pronto, esas historias olvidadas se entrelazaban con su propia búsqueda de autenticidad. Quizás este fuera el momento que siempre había estado esperando, una bifurcación que podría llevarla a descubrir su verdadero yo, libre de las sombras familiares. Tomó una respiración profunda, y en lugar de ignorar el impulso, decidió que debía hacerle caso. Pulsó reproducir en el mensaje de voz. La voz resonó, un tono grave y pausado que revelaba la urgencia en cada palabra. Laura, hay cosas que tu madre nunca te dijo, verdades que tú mereces conocer. La historia que crees que sabes no es la única. ¿Verdades ocultas? Laura sintió un ligero escalofrío. Cada palabra del hombre parecía abrir capas de su conciencia que nunca pensó explorar. Tenía la oportunidad de confrontar los fantasmas que había guardado con recelo. La posibilidad de desvelar secretos la despertaba a la realidad en la que había estado viviendo, una realidad construida sobre suposiciones y espejismos. Una mezcla de emoción y ansiedad la embargó, y con cada segundo que pasaba, su resolución crecía. Decidió que debía darle una oportunidad a la verdad, independientemente de cuán dolorosa o sorprendente pudiera ser. Directamente de los ecos del pasado, podría surgir algo que transformar su propia narrativa. Entonces, antes de que su interrupto inconsciente llevara a una vacilación, imprimió su decisión en un mensaje de respuesta. ¿Dónde podemos encontrarnos?, preguntó, sintiendo cómo el fuego en su interior se avivaba. Ahora no solo buscaba información, buscaba conectar puntos, algo que hasta el momento había sentido como disonancia en su vida. Al apretar enviar, su mente giró hacia la conversación con su madre. Sabía que apenas comenzaba su camino hacia la auténtica claridad. Ya había dado un paso hacia la puerta que antes creía cerrada, un paso que podría arrastrarla hacia un abismo de revelaciones. Pero ahora, con cada elección consciente, podía sentir su crecimiento personal florecer. Las historias que había compilado se volvían un espejo, en el que no solo se reflejaba su madre, sino también ella misma. Antes de poner el teléfono a un lado, su mente se inundó de una nueva pregunta: ¿cómo encajaría la verdad en su vida profesional como narradora de historias? Se imaginó escribiendo un nuevo capítulo, no solo sobre su madre, sino sobre ella misma, una historia de superación personal frente a una verdad reveladora. Pensó que tal vez los secretos escondidos no solo desestabilizarían la imagen de su madre, sino que también la liberarían a ella de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en el pasado. Mientras la lluvia continuaba su suave melodía, ya no sentía miedo, su mente vibraba con expectativas. Miró por la ventana, la realidad exterior se desvanecía mientras su visión se enfocaba en el futuro. Había un camino por recorrer, uno que la llevaría a un descubrimiento que podría redefinirlo todo, y estaba lista para enfrentarlo. Al instante, la luz de una notificación iluminó la pantalla, interrumpiendo su reflexión. Era nuevamente el mensaje del hombre. Esta tarde. Necesitamos hablar. No puedes dar marcha atrás. Las palabras retumbaron en su mente, pulsando en su pecho. ¿Era este el momento que la lanzaría al abismo de la verdad que tanto temía? El futuro la esperaba, y la decisión de dar un paso al frente era ahora más vital que nunca. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora acordada, y Laura sentía como el tiempo se convertía en una broma cruel. Cada campanada resonaba con un eco infinito, como si el universo la estuviera preparando para lo inminente. En su mente, el bullicio de opciones y posibilidades luchaba por imponerse. El encuentro no solo prometía respuestas, sino que también representaba una confrontación con sí misma, con su identidad forjada en la confusión.
En el trayecto hacia el lugar acordado, cada semáforo en rojo se sentía como un recordatorio de que estaba a punto de cruzar una línea. A medida que el coche avanzaba, Laura comenzaba a identificar una verdad más profunda en ella: había estado viviendo un relato ajeno. Había sido gestora de historias que no le pertenecían y creadora de un personaje que, a medida que se desnudaba, se revelaba como un impostor. Cuando llegó, la estructura del café donde se reunirían era un reflejo de su estado interno, iluminada pero oscura en los rincones, con un aire de misterio. Se sentó en la mesa reservada, en un rincón que le permitía observar la entrada, y su respiración se volvió más controlada. La anticipación flotaba en el aire, una amalgama de miedo y determinación que la empujaba hacia adelante. El hombre llegó puntualmente. Se presentó como Andrés, su nombre resonó con una familiaridad inquietante. Con un gesto amable, tomó asiento frente a ella y la miró a los ojos, como si estuviera mirando en su interior. «Gracias por venir», dijo, su voz era una mezcla de seriedad y calidez. «Lo que tengo que contarte cambiará lo que sabes sobre tu madre». La tarde se transformó en un viaje emocional lleno de revelaciones. Andrés comenzó a desenmarañar los hilos de la historia familiar que había permanecido oculta. Los relatos de su madre sobre su infancia, los secretos que había llevado en silencio y las decisiones que habían configurado no solo su vida, también la de Laura. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero el desafío emergía en forma de dilemas morales, lo que consideró como faros de referencia se desvanecía. Laura reflexionó sobre su propia narrativa. Con cada revelación, sentía el peso del pasado desvanecerse, pero también surgían preguntas perturbadoras: ¿quién era ella sin las historias empañadas por las sombras de su madre? Sus cimientos profesionales como narradora de historias tambaleaban bajo el peso de una nueva realidad. Si el relato familiar se reescribía, ¿quedaría espacio para su propia voz? Consciente de que cualquier decisión en este encuentro podría cambiar el rumbo de su vida, Laura enfrentó a Andrés con una pregunta clara: ¿por qué es importante para mí conocer todo esto? Las palabras fluyeron de sus labios con una firmeza renovada. En su interior, una chispa de poder comenzaba a encenderse, el deseo de reclamar su propia narrativa, de tomar las riendas de su existencia con una claridad que nunca había tenido antes. Andrés la miró fijamente. Porque la verdad te liberará, y te permitirá contar una historia que sea exclusivamente tuya. Una historia en la que tú eres la heroína, no solo una espectadora. Laura sintió como su mente se expandía. Su camino hacia una narración más auténtica estaba claro, pero también sabía que enfrentaría espectros dolorosos. Asegurándose de que cada palabra contara, comenzó a trazar en su mente el esbozo de cómo podría construir su nueva identidad, una que abrazara tanto la herencia de su madre como su propio deseo de vivir auténticamente. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse más profundo en la conversación, el sonido de un teléfono vibrante la sacó de su trance. Era un mensaje de texto: no olvides que algunos secretos deben permanecer ocultos. Un golpe gélido que atenuó su entusiasmo. La presión en su pecho aumentó. ¿Sería capaz de despojarse de las verdades a medias que podían destruir su mundo? Si la verdad la liberaba, ¿había un precio que pagar? La incertidumbre se cernía sobre ella como una niebla amenazante. Mientras las casas que rodeaban el café continuaban girando en su visión periférica, una pregunta quedó resonando: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conocer la historia completa, la que realmente le pertenecía? El futuro de Laura se tornaba electrizante, a medida que un nuevo viaje comenzaba, pero no sin riesgos. Laura se encontraba en el umbral de una verdad que no solo podría transformar su vida, sino también marcar un punto de inflexión en su relación con su madre. La conversación con Andrés había comenzado a estimular su curiosidad, al mismo tiempo, a abrir viejas heridas. A medida que las revelaciones se desenredaban, la necesidad de reconciliar su historia con la de su madre se hacía imperativa. Días después de aquel encuentro, mientras se sentaba al borde de su cama con las cartas de su bisabuela al alcance de la mano, una sensación de urgencia la envolvió. Había entendido que el camino hacia su propio relato exigía confrontar las verdades no solo sobre su madre, sino también sobre sí misma. Con cada palabra escrita, recobró la confianza en su voz, la motivación de fusionar la experiencia de su bisabuela con su presente. Laura empezó por escribir un artículo en el que exponía, no solo las injusticias en su comunidad, sino también su propio proceso de autodescubrimiento.
en ese artículo, decidió incluir fragmentos de su conversación con Andrés, no como un ataque a su madre, sino como un puente para entender su historia familiar, una historia que abarcaba valentía, fragilidad, y sobre todo, la lucha por la verdad. Mientras redactaba, su pulso se calmó, y el peso que había sentido durante tanto tiempo comenzó a aflojarse. Cuando finalmente compartió su artículo con un grupo de periodistas afines, recibió una ola de apoyo y validación. Sus compañeros la alentaron, afirmando que su voz resonaba con poder y autenticidad. Era una validación nunca antes experimentada que la llenó de confianza y convicción. Laura se dio cuenta de que no era solo la hija de, era una narradora, capaz de tejer su propio destino y asumir el control de su narrativa. Sin embargo, sabiendo que había un tiempo para el reconocimiento, Laura se dio cuenta de que no podía avanzar sin hablar con su madre. Se sentía impulsada a dar una vez más un paso hacia la reconciliación, esta vez armada con la claridad que había ganado. Al sentarse frente a su madre, sintió que la comprensión se manifestaba en el aire. Mamá, lo que he aprendido me ha abierto los ojos. La verdad duele, pero es necesaria. No solo para mí, sino para recordar a todas las mujeres como nuestra bisabuela que lucharon por ser escuchadas. El silencio que siguió fue profundo. Pero en la mirada de su madre buscaba respuesta. A través del entrelazado de historias, Laura comenzó a ver el reflejo de sus propios temores y expectativas. Las lágrimas de su madre fluían, no de ira, sino de una mezcla de alivio y reconocimiento. Era como si el golpe de su verdad hubiera quebrado una muralla de silencios que había mantenido oculta la esencia del amor madre-hija. Finalmente, su madre habló: siempre quise protegerte, pero te he limitado. Estoy orgullosa de ti, pero temía perderte en este camino. Reconocer estas luchas mutuas representaba un cambio significativo en su relación. Laura se sintió liberada de culpas pasadas, lo que le permitió mirar hacia el futuro con esperanza renovada. Ambas dieron un paso hacia adelante, eligiendo abrirse al dolor y la vulnerabilidad compartiendo sus verdades. La conversación se convirtió en un hito de sanación. Se sintieron unidas, no como figuras simbólicas en las sombras de una historia que no les pertenecía, sino como mujeres con una voz propia que finalmente resonaba. La publicación de su artículo fue un momento decisivo. La comunidad de Laura, que había sido testigo de su recorrido, comenzó a involucrarse. A partir de ahí, Laura se sumergió en un nuevo propósito: crear un boletín donde su voz sería una plataforma para otros, un espacio para que las historias olvidadas florecieran. Sería su legado. Así, se sintió más conectada que nunca con su bisabuela, no solo porque dio un ejemplo de lucha, sino porque finalmente ella había decidido abrir la puerta a la libertad de su propia historia. Laura había conquistado no solo su voz, sino había rescatado a la mujer que fue. Confiabilidad, competencia y una nueva relación con su madre florecían a su alrededor, marcando el culminar de una travesía de autodescubrimiento. Era ahora plena, ejecutando su papel como narradora de vidas, no solo de la suya, sino de quienes no habían sido escuchados. Con un nuevo camino por delante, Laura sonreía al escuchar el murmullo del eco familiar, ahora lleno de amor y aceptación. No olviden, queridos oyentes, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.